Vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. El tema en este momento va a ser el tema que vamos a tratar, va a ser apologética. Y vamos a leer esta porción de la Escritura que encaja muy bien con lo que vamos a hablar. Amén. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice la Escritura así, dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra del Señor? Nos está hablando de que nosotros no tenemos que tener temor, ni tenemos que amedrentarnos. Amén. Contra todos los que se oponen a la fe, sino que nosotros tenemos que seguir adelante. Y dice la Escritura: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen la fe? Nadie, nadie. Porque lo máximo que puede hacer alguien con un creyente es destruir su cuerpo. Amén. Pero su alma, ¿cierto? Su espíritu, todo su ser es guardado por el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice la palabra: bienaventurados sois por tanto. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa, dice la Escritura. Dice para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. ¿Qué nos está enseñando aquí la palabra del Señor? Que por causa de predicar la verdad, nosotros tenemos que padecer también. Amén. Que hay muchas doctrinas que se levantan en contra del conocimiento de nuestro Dios, que hay muchas doctrinas que se levantan en contra de la fe que nosotros predicamos, pero dice la Escritura: no se amedrenten ustedes. Hay que seguir anunciando la palabra del Señor. Amén. Que todos los días se levanta una nueva herejía y que hay gente que habla y habla cosas en contra de la fe. Dice: no les dé temor, sigan hablando y sigan defendiendo la fe. Amén. Entonces vamos a hacer una oración en esta hora. Pidámosle a nuestro Señor que nos bendiga, que este momento de reflexión sea de grande bendición para nuestras vidas y que todo lo que podamos aprender sea para edificación de nosotros no solamente, sino también de los que nos puedan oír luego a nosotros hablando de estas cosas que hemos aprendido. Señor Jesucristo, poderoso Dios y Señor, te adoramos, Padre Santo. Te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor Jesús, por tus misericordias. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por alumbrar nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por revelarnos tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos a nosotros este conocimiento tan precioso que tenemos en esta hora y que lo tenemos para darlo al mundo, Señor Jesús, para ganar almas para tu reino. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Fortalece a tu iglesia y dale fuerza, sabiduría y conocimiento y valor para seguir anunciando la verdad que hemos recibido, el evangelio que fue una vez dado a los santos. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bendito para siempre su nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pasar entonces a ver la presentación y vamos a estudiar este tema acerca de la apologética, que es una rama de la teología. ¿Qué es la apologética? ¿Qué es la apologética? La apologética, claro que me gustaría que si podemos ver la anterior. Apologética es, defensa de la verdad. Defensa de la verdad. Amén. Eso es lo que es apologética. Es la defensa de la verdad. Ahora sí avancemos a la otra diapositiva. ¿Qué es apologética? La palabra apologética viene del griego apología. Amén. La palabra apologética viene del griego apología. Generalmente todos los términos teológicos que se usan vienen del griego. Amén. Entonces, apologética viene del griego apología, que designa la posición de defensa militar contra un ataque. Amén. Es decir, es la posición de defensa de los soldados, de un ejército, ¿sí? Contra el ataque. Ahora, estamos hablando de la defensa de un ejército, o sea que estamos hablando de gente entrenada, ¿cierto? De gente que está preparada. Porque viene un ataque poderoso y alguien
fuerte también, que está entrenado para la guerra, está listo para hacer frente a ese ataque. Amén. Por eso tenemos que hablar de cuando nosotros queremos hacer apologética, tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que comportarnos como unos soldados que han recibido una instrucción, como soldados que han recibido entrenamiento, ¿sí? Como gente que está preparada para la guerra. Amén. Porque nadie puede hacer apologética si no se ha preparado primero. Amén. Tiene que estar listo para la guerra. Tiene que estar listo. Amén. Entonces, designa la posición de defensa militar contra un ataque. Por lo tanto, la apologética cristiana es el área de la teología que se especializa en usar argumentos racionales para defender y para difundir el cristianismo. Amén. Siempre el cristianismo, la fe cristiana ha tenido ataques de diferente tipo. ¿Sí? Se dice los ataques que hay ahora. No, los ataques que hay ahora han habido siempre ataques. Amén. Lo que pasa es que, claro, sí, puede ser que ahora seamos más conscientes de los ataques al cristianismo, de la fe, los ataques a la fe cristiana, porque pues estamos en la era de la información, ¿sí? Y podemos tener acceso fácilmente a todo tipo de ataques contra la fe cristiana. Pero ataques contra la fe cristiana han habido siempre, siempre los han habido. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de usar, dice la palabra del Señor, dice, de presentar apología, de presentar defensa. ¿Cómo se presenta esa defensa? ¿Se presenta insultando a los demás? No se presenta de esa manera, ¿cierto? Porque así usted no se los va a ganar para Cristo. ¿Se presenta maltratando a la gente? No. O se presenta como de pronto hacía el catolicismo romano cuando decía que iba a convertir a las personas para el cristianismo y era esclavizando a la gente y obligándolos a que escucharan una cátedra religiosa para que se aprendieran los principios de la fe católica. No, no es de ninguna manera es así. Es a través de la razón, ¿cierto? Para poder convencer a la gente para que pueda seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el creyente tiene que predicar la palabra, oigan o dejen de oír. Amén. Pero siempre tiene que buscar la manera de poder convencer a la gente y para eso hay que buscar argumentos. Amén. Si por ejemplo usted se quiere ganar a una persona que es atea para el evangelio, pues tiene que saber refutar las teorías ateas en sus diferentes tendencias y formas. Amén. Si usted quisiera ganarse a alguien que por ejemplo sigue en una secta, como por ejemplo los testigos de Jehová, tiene que aprender también de las doctrinas de ellos y cómo refutarlas a la luz de la Biblia para podérselos ganar. Amén. De otra manera, en vez de ganárselo usted a ellos, quizás ellos lo pongan a dudar a usted y se lo lleven y lo desvíen de la fe. Amén. Entonces la apologética tiene dos propósitos. El primero, fortalecer al creyente en la fe para que sea inamovible de la fe. Amén. Y segundo, poder ganar también a los demás para el evangelio, a los demás con toda la cantidad de ideas que hay en el mundo. Amén. Por eso cada vez que un creyente quiere saber algo sobre un pensamiento en contra del evangelio y lo estudia y lo refuta a la luz de la palabra del Señor, está haciendo apologética. Amén. Bueno, avancemos entonces a la próxima diapositiva. ¿Qué dice la escritura entonces? Dice lo que habíamos leído y vamos a hacer énfasis en el versículo 15, 1 de Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Sí? Y cuando dice ahí, sino santificad, ya lo habíamos leído antes, es no tengan miedo de lo que está pasando en el mundo, no tengan miedo de los ataques contra el cristianismo, no tengan miedo de lo que digan de ustedes como malhechores, no tengan miedo de que hablen mal de la iglesia. Siempre han hablado mal de la iglesia, siempre se ha hablado mal de la iglesia. ¿Sí? No tengan miedo, no tengan temor de todos esos argumentos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, dice el apóstol Pedro. Mire esto, dice siempre preparados. Siempre, o sea, preparados solamente en un tiempo, en unos momentos. No, siempre preparados. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el creyente está en la obligación de estar estudiando su palabra, la palabra de Dios, de estar estudiando su Biblia, de estarse capacitando para conocer más al Dios en el que cree. Amén. Eso debe ser una tarea del cristiano siempre, de manera permanente. No debe ser una tarea de solamente el fin de mes. No, debe ser una tarea continua, el estudio de la palabra del Señor, la formación en la Sagrada Escritura. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, estad siempre preparados, siempre, para presentar defensa. Y ahí la palabra griega que dice para presentar defensa es apología. Amén.
Entonces estad siempre preparados para presentar apología. Amén. Apología, con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Estad siempre preparados para presentar defensa, para presentar apología. Amén. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de explicarle a la gente por qué somos creyentes, por qué seguimos a Cristo, por qué seguimos el Evangelio de Jesucristo, por qué creemos que el Evangelio de Jesucristo es el mejor camino que debemos seguir. Amén. Siempre nosotros tenemos que estar firmes y seguros con respuestas, porque la gente demanda respuestas. Amén. El mundo demanda respuestas y nosotros tenemos que dárselas. ¿O quién se las va a dar? ¿El que anda en una herejía se las va a dar? No, lo va a confundir. Amén. Entonces el creyente lo tiene que hacer. Que somos muy pocos los que estamos anunciando la verdad, no importa. Amén. No importa. Que de pronto no estamos muy bien preparados, pero nos vamos a preparar. Amén. Que somos muy pocos, vamos a ganar a más para que también prediquemos el Evangelio. No podemos parar nosotros de anunciar la palabra del Señor y hacer apología de nuestra fe. Amén. De la fe que fue dada una vez a los santos. Amén. Avancemos allá a la otra diapositiva. También vemos otra instrucción acerca de la apología en la Biblia. Dice en Judas 1:3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice: contendáis ardientemente, contendáis ardientemente. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Eso de contendáis ardientemente en la Nueva Versión Internacional se traduce luchando vigorosamente. Amén. Luchando vigorosamente. Otra vez volvemos a ver aquí el ejemplo del soldado. ¿Sí? Un soldado que no se está conformando solamente con recibir el salario que le llega cada mes por servirle al Estado, por servirle al gobierno, no, sino es alguien que está luchando vigorosamente siempre. Amén. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, es ese creyente que sabe que se está hablando mal del Evangelio y él se preocupa porque se está hablando mal, se prepara y hace una buena defensa para parar a los que se oponen. Amén. Para detener a los que hablan de nosotros como malhechores, para dar defensa de nuestra fe. Amén. Para presentar testimonio firme de que nosotros creemos la verdad. Amén. Y dice contendáis, devuélvalo un momentico, dice contendáis ardientemente. Ahí vemos la palabra griega epagonizomai, que significa contendáis. No es que usted vaya a insultar a la gente, no es eso lo que está diciendo ahí. No, esta palabra griega epagonizomai está hablando es de que el ardor debe estar es dentro de nosotros. Amén, dentro de nuestros corazones. Es decir, en nosotros debe haber un fervor. Debe arder en nosotros ese deseo de presentar el Evangelio, de defender el Evangelio de Dios. Amén. No es el deseo ardiente de ir a estropear a la gente que cree diferente a nosotros. No, sino el deseo tiene que estar es dentro de nuestros corazones, ese deseo ardiente de defender nuestra fe. Amén. Entonces, cuando el deseo ardiente está dentro de nosotros, nosotros vamos a luchar vigorosamente. Amén. Pero como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia. Amén. Para ganar a la gente para el Evangelio. Ahora, puede ser que cuando usted se levante en esa lucha vigorosa, entonces van a comenzar a hablar mal de usted. Y a decir que usted es un malhechor, y a decir que usted es un mentiroso, y a querer burlarse y a hablar mal de usted, porque eso pasa contra los soldados que pelean, que toman la lucha. Amén. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, no desmayen. Amén. No desmayemos, porque es que es mejor que hablen de ustedes mal si hacen el bien. Amén. Es mejor que hablen mal de ustedes si ustedes hacen el bien, pero no que hablen mal de ustedes porque realmente hacen el mal. No, que hablen mal de nosotros si hacemos el bien, tenemos nosotros grandes recompensas en los cielos y lo sabemos. Amén. Entonces no podemos nosotros bajar la guardia, ni podemos nosotros declinar en esta labor que Dios nos ha dado. Tenemos que seguir avanzando adelante porque Dios tiene cosas grandes para hacer con su ejército que somos nosotros. Amén. Por eso cuando nosotros hacemos apología, estamos entendiendo que somos soldados. Amén. Que somos guerreros.
que somos luchadores, que estamos listos para la batalla, que hemos tomado las armas de la guerra. Amén. Así, eso es lo que entiende un apologista, ¿sí? Tomó las armas de la guerra y está decidido a ir hasta el final por defender la fe en la cual cree. Amén. La fe de Jesucristo, la fe de nuestro Señor. Sigamos avanzando. Vamos entonces a hacer un ejemplo práctico acerca de la apología. Vamos a hacer un ejemplo práctico en esta hora para entender cómo podemos hacer apología, y en esta oportunidad vamos a hacer apología contra la herejía de la Trinidad. Amén. Vamos a hacer una apología y voy a pedirles a los hermanos que estemos muy concentrados en esto. Vamos a mirar bien porque cada detalle y cada punto es muy importante. Entonces les voy a pedir que no nos vayamos a entretener, sino que estemos atentos porque cada uno de estos puntos es bien importante para que nosotros podamos ser bien ilustrados. ¿Por qué se escogió este tema de la Trinidad? Primero porque es una de las falsas doctrinas que más están en este momento esparcidas dentro del mundo religioso. Amén. Desde que apareció la doctrina de la Trinidad, ha sido esa doctrina uno de los puntos de más ataque contra la fe apostólica. Amén. Entonces vamos a estudiarla en este momento y vamos a mostrar si esa doctrina realmente tiene las características de lo que enseña la Escritura o si es realmente una falsa doctrina. Vamos a analizarlas a ver, y ustedes van a mirar y me van a ayudar también a seguir con este tema. Dice la definición de la Trinidad lo siguiente: la Trinidad es un dogma de fe tradicional en el cual se sostiene que Dios existe como una unidad de tres personas divinas y distintas, las cuales son el Padre Trinitario, el Hijo Trinitario y el Espíritu Santo Trinitario. Cada una de estas personas tiene su propia individualidad y por ende cada una tiene su propia conciencia, su propia mente y su propia voluntad. A pesar de lo anterior, se dice que no son tres dioses, porque las tres personas comparten la misma naturaleza o sustancia divina. Y se concluye entonces que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero o un Dios en tres personas. Mire, cuando vamos a hacer teología, es muy importante que nosotros sepamos a quién estamos estudiando. ¿Cuál es el Dios que se está estudiando? Decía el hermano Berardo hace un momento en la conferencia que él daba. La teología es el estudio de Dios. Amén. De Dios. Para nosotros es el estudio del Dios verdadero. Amén. Pero mucha gente también habla de teologías. Y hay varias teologías, ¿sí? Porque hay otras teologías donde se estudian a otros dioses, otras cosas, otras ideas también que buscan darle una explicación a lo que es la existencia del mundo, Dios, la religión y todo esto. Amén. Entonces vamos a ver si ese Dios trinitario realmente es el Dios de la Biblia o cuál es el Dios de la Biblia y cómo nosotros debemos creer en él. Amén. Antes de que pasemos esta diapositiva, tengamos muy presente esto. Mire, se habla de tres, ¿sí? En esa teología. Se habla de tres. Que quede claro eso, ¿no? Tres personas divinas y distintas. La única forma por la cual dicen ellos que las tres personas no son tres dioses, aunque cada una tiene su propia mente, su propia individualidad y su propia racionalidad, ¿sí? Y cada una es consciente de que existen otras dos que son como él, ¿sí? Se dice que no son tres dioses, que porque todas las tres personas comparten la misma naturaleza o sustancia divina, y ese es el punto ahí como el eje de esa doctrina, ¿sí? O sea, no son tres porque es que, no, o sea, los tres realmente terminan siendo uno y no son tres dioses sino un solo Dios, porque todos esos tres comparten la misma naturaleza o sustancia, lo cual los hace que sean uno finalmente, ¿sí? Esa es la definición que se nos ha dado. Ahora pasemos a analizar esa definición, metámonos a ver si esa definición sobrepasa la prueba bíblica. Amén. Avancemos. Ahora sí. Vamos a poner un ejemplo. Mire, tenemos aquí en esa gráfica, tenemos a tres seres humanos, tres personas humanas. ¿Sí? Ahí está Pedro, Pablo y Juan. ¿Sí? Pedro, Pablo y Juan. Son tres personas humanas. Vamos a analizar la definición de naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es virtud, calidad o propiedad de las cosas. ¿Sí? Una naturaleza es una virtud,
calidad o propiedad de las cosas. Por ejemplo, la naturaleza humana, ¿qué es? Es el conjunto de cualidades y caracteres propios del hombre. ¿Sí? Eso es la naturaleza humana. Son el conjunto de cualidades y caracteres propios del hombre. A ver, ¿cuáles cualidades o caracteres propios del hombre conocemos nosotros? Ayúdenme ahí. El hermano Wilson nos da duro, sí. El hombre es un ser racional, tiene pensamiento, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Tiene alma, el hombre tiene alma, sí. ¿Qué más tiene que ver con la naturaleza humana? A ver, ¿qué más se nos ocurre? El ser humano tiene cuerpo, ¿cierto? Tiene cuerpo, no solamente tiene alma, sino también tiene un cuerpo. ¿Un cuerpo qué? Un cuerpo humano, ¿cierto? ¿Sí? El ser humano tiene características que lo hacen ser humano, amén, y no lo hacen ser otra cosa diferente, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos hablar de la naturaleza humana, que es la que identifica a los seres humanos, amén. Y la escritura habla acerca de la naturaleza humana. En Santiago 3:7 dice, porque toda naturaleza de bestias, porque hay naturaleza de bestias, ¿cierto? Por ejemplo, si uno mira una vaca, el ganado bovino tiene su naturaleza de ganado bovino. El ganado que es equino es diferente al bovino, ¿sí? Y si hablamos ya de otros animales, de las aves, también tienen naturaleza de aves. Cuando usted los ve, usted sabe que son un ave, o que son una vaca, o que es un caballo, usted sabe por causa de la naturaleza que tienen, ¿cierto? Y dice la escritura, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado ¿por qué? Por la naturaleza humana, ¿cierto? Porque los seres humanos han sido capaces de domar a todos los otros individuos que Dios ha dejado en la creación. Amén. Entonces esa es la definición de la palabra naturaleza y la vamos teniendo ahí presente y guardémosla, ¿sí? Ahora vamos a ver esencia o sustancia. ¿Qué es eso? Esencia o sustancia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, ¿sí? O sea, mire que todo está relacionado. Naturaleza está relacionado con esencia y con sustancia. Porque esencia o sustancia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente o invariable de esa naturaleza. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos ya bien claro lo que es naturaleza, esencia y sustancia. ¿Sí? Ahora, tenemos a Pedro, a Pablo y a Juan. Son tres personas humanas. Cada una de las tres personas humanas de la gráfica posee la totalidad de la naturaleza humana, ¿o no? Tiene que poseer la totalidad de la naturaleza humana porque si no, no fuera un ser humano, ¿cierto? Si no, no fuera un ser humano. Para ser un ser humano tiene que poseer la totalidad de la naturaleza humana. Amén. Así tiene que ser, ¿cierto? Amén. Entonces, para poder ser un ser humano se tiene que poseer la totalidad de la naturaleza humana. Entonces, cada uno de esos tres de allá posee la totalidad de la naturaleza humana. Y cada uno de estos tres comparte la misma naturaleza humana con los demás, ¿o no? ¿Cierto que sí? Claro, claro. Yo tengo la naturaleza humana completa, ¿cierto? Toda la naturaleza humana, porque de lo contrario no sería un ser humano. Amén. Pero el hermano Martín también tiene la naturaleza humana y la tiene que tener completa, o si no, él no fuera un ser humano. Amén. Él y yo compartimos la misma naturaleza humana, ¿cierto? La compartimos. Amén. Cada uno de esos tres de allá, cada uno de esos tres tiene su propia conciencia, ¿sí? Tiene su propia mente y su propia voluntad. Incluso hasta esos tres se pueden poner de acuerdo para ejecutar acciones, ¿sí? Sin embargo, nada de eso logra que esas tres personas humanas sean un solo ser humano. Nada de eso logra que esas tres personas humanas sean un solo ser humano, porque la naturaleza no define cuántos seres hay. Entonces, ¿qué es lo que define cuántos seres hay? Las personas en esa naturaleza. Amén. Es la que define cuántos seres hay. A ver, ¿cuántos hay aquí en este auditorio en esta hora? A ver, pongamos un número cualquiera.
Pongamos un número cualquiera, digamos 80, listo, hay 80 aquí reunidos en esta hora, 80 congregados. Bueno, cada uno de esos 80 tenemos completamente la naturaleza humana en nosotros, porque si no, no seríamos seres humanos. Cada uno de los 80 que estamos aquí, cada uno tiene su propia mente, su propia individualidad, su propia conciencia. Cada uno de los 80 que estamos aquí sabe que al lado de usted hay otro que también tiene la misma naturaleza humana. Amén. Que también tiene la misma mente, perdón, que también tiene otra mente, que siendo humano tiene otra mente, otra individualidad, y que también es consciente de que aquí hay 80 con él. Pero como todos tenemos la naturaleza humana, ¿eso nos hace a todos nosotros un solo ser humano? No, porque la naturaleza no define cuántos seres hay. Amén. Sino los individuos que están dentro de esa naturaleza. Y en este momento, ¿cuántos individuos hay aquí que poseemos la naturaleza humana? 80, listo. Por lo mismo, entonces, esa definición de la Trinidad se cae por sí misma. Amén. Porque se nos está diciendo que hay tres personas divinas, pero que no son tres dioses, porque los tres poseen la única naturaleza divina. Pues si esos tres poseyeran la única naturaleza divina, no queda nada más sino decir que son tres dioses y no más. Amén. Porque las naturalezas no definen cuántos seres hay. Amén. La naturaleza lo que define son las características o propiedades de un ser que puede tomar esa naturaleza. Pero la cantidad de seres es definida por los individuos, las personas o los sujetos detrás de esa naturaleza. Amén. Por lo tanto, la definición de la Trinidad no pasa la prueba de la naturaleza. Y me parece a mí que eso, devolvámoslo un momento, por favor, a la diapositiva anterior. A la diapositiva anterior, si la podemos poner. Tenga la bondad para devolverla a la diapositiva anterior. Miremos un momento la definición de la Trinidad. Ahí dice: a pesar de lo anterior, mire ahí desde esa parte dice, a pesar de lo anterior se dice que no son tres dioses, porque las tres personas comparten la misma naturaleza o sustancia divina, y se concluye entonces que hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pues mire que uno se da cuenta que ahí esa definición es una definición que tiene problemas. Amén. Porque la naturaleza, volvemos a tener bien claro, y si quieren lo repetimos todos, a ver, la naturaleza no define el número de seres que hay. Amén. La naturaleza no define el número de seres que hay. La naturaleza, perdón, el número de seres que hay lo definen son el número de personas o individuos que asumen esa naturaleza. Amén. Nosotros no conocemos el número de ángeles que hay, no sabemos el número de ángeles que existen, pero sabemos que esos ángeles tienen la naturaleza angelical, ¿cierto? La naturaleza angelical. Todos esos ángeles, y sin saber el número que existan, todos esos ángeles tienen todos la misma naturaleza angelical. Todos la tienen que tener completa, o si no, no fueran ángeles. ¿Sí? Si no la tuvieran completa, no serían ángeles. Pero sin embargo, el hecho de que compartan la naturaleza angelical no los vuelve a todos un solo ser. No quiere decir entonces que hay, por decir algo, millones de ángeles, pero un solo ángel verdadero. No, ¿cierto que no? No. Sino que el número de ángeles que hay, ¿cierto? El número de ángeles que hay es por causa de la cantidad de individuos angelicales o personas angelicales que toman la naturaleza angelical. Amén. Por la misma razón, en los seres humanos, la cantidad de seres humanos que hay no es por causa de la naturaleza humana, porque solamente hay una naturaleza humana. ¿Sí? Y usted la comparte completa, y usted la tiene completa, y usted la tiene completa, y usted la tiene completa, y yo la tengo completa. Amén. Pero eso no hace que todos los millones, los miles de millones de seres humanos que hay actualmente seamos un solo ser humano. Que porque todos compartimos la misma naturaleza humana. Amén. Entonces vemos nosotros que esa definición de que los tres se vuelven uno solo, que porque tienen la misma naturaleza divina, es un cuento que no puede aplicar. Amén. Que no va con la definición de naturaleza y ni siquiera tiene que ver con lo bíblico. Amén. Por lo tanto, esa definición tiene muchos problemas. Por eso es que usted se da cuenta que cuando la gente que habla de la Trinidad, muchas veces ellos hablan con conceptos politeístas, realmente. Amén.
donde ellos hablan del Padre Trinitario y lo ven como un Dios diferente realmente al Hijo Trinitario. Y ellos protestan y dicen, no, es que no son dos dioses porque es que comparten la naturaleza y a usted se le está escapando esa parte. Pero realmente en la práctica ellos están creyendo es en un politeísmo. Amén. Y ese es un peligro, es una cosa terrible. Amén. Porque mientras la gente crea en el politeísmo, está violando el primero de todos los mandamientos. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Ahora, ¿cómo puede usted amar a alguien con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas si Él es más que uno? No puede, ¿cierto? Porque usted tiene que repartir ese amor entre los dioses que hayan. Amén. Si fuera aquí un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu, y eso se tiene que repartir el amor, ya no puedo decir que yo amo a este con todo mi corazón, porque ya tengo que repartir el amor entre tres, ¿cierto? Por lo tanto, un trinitario tiene problemas para poder obedecer el principal mandamiento. Amén. Y solamente se puede obedecer el principal mandamiento cuando usted tiene claro que Dios es uno. Uno solamente, si no, no lo puede obedecer. Amén. Bueno, avancemos. Avancemos. Sigamos adelante en las diapositivas, por favor. Avancemos. Avancemos. A la siguiente. A la siguiente, eso. Ahí, vamos a hacer una segunda objeción. Bueno, vamos a hacer otra objeción contra esa definición. Ya vimos la definición de la Trinidad, ¿cierto? La vimos ahí. Ya vimos la primera objeción, que era la objeción de las naturalezas. ¿Sí? Ahora vamos a ver la objeción del tres. Dice, estos tres, dice ahí la definición de la Trinidad, ¿cierto? Entonces preguntémonos, ¿en algún lugar de la Escritura el número 3 se relaciona con Dios? ¿Alguna parte de la Biblia dice que Dios es 3, por ejemplo? ¿Usted conoce algún texto de la Biblia que diga que Dios es 3? ¿Lo conoce? No, ¿cierto que no? ¿O alguien conoce algún texto de la Escritura que diga que Dios es 3? No, ¿cierto que no? No lo conocemos. Más bien, cuando vamos a estudiar la Escritura, nos damos cuenta que ella habla de que Dios es uno. Y hay montones de textos bíblicos que dicen que Dios es uno. El número que se relaciona con Dios es el 1. Amén, el 1. Yo les podría dar aquí montones de citas bíblicas que muestran que Dios es uno, pero les voy a leer solamente dos textos. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto? Uno. Y luego dice también en 1 Corintios 8:4, dice, un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios, ¿cierto? Si hay solamente un Dios, entonces hay solamente uno que tiene la naturaleza divina. No se habla de tres teniendo la naturaleza divina o tres poseyendo la naturaleza divina, sino que se habla de un Dios, uno que posee la naturaleza divina. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántos poseen la naturaleza divina? A ver, ¿cuántos? Díganlo todos juntos. Uno, amén, uno posee la naturaleza divina. Aquí hay un punto que es bueno recalcar, y es que cuando usted estudia los números o los significados de los números en la Biblia, y cuando uno mira libros de teología trinitaria acerca de los números en la Biblia, nos damos cuenta que ellos son muy buenos para explicar los números en la Biblia. Dice, por ejemplo, el número 40. El número 40 puede significar un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque vemos que el diluvio duró 40 días y 40 noches. Porque vemos que nuestro Señor Jesucristo hizo ayuno durante 40 días y 40 noches antes de ser tentado. Porque vemos que el pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto, ¿sí? Y comienzan a hacer análisis del número 40 y pueden mostrar el 40 en la Biblia, lo pueden citar y lo pueden mostrar el 40, ¿cierto? Y luego dicen, y el número 3 se relaciona con nuestro Dios, pero no muestran la prueba, y ese es el problema. Amén. El número 3 se relaciona con nuestro Dios y comienzan a decir, mire, les tenemos la prueba y dicen, es que en Isaías 6:3 dice, santo, santo, santo. Se refirieron a Dios de esa forma. ¿El número 3 se está relacionando con Dios ahí? No.
Se está hablando de una repetición triple hacia Dios, diciéndole que Él es santo, santo, santo. Eso es algo muy diferente. Amén. Entonces uno queda aterrado, uno dice, pero ¿cómo es posible que tengan tanta sabiduría, que tengan tanto conocimiento para poder entender esas cosas de la escritura, donde los números y bueno, y lo que significa el número, y lleguen a Dios y no puedan entender esto? Que el número que se relaciona con Dios es el 1, que el 3 no tiene nada que ver con Él. Amén. Expliquemos esta cita de santo, santo, santo. Mire, los adjetivos que existen en el hebreo no tienen formas comparativas o superlativas. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos presente, y mire que esto se entiende estudiando la teología. Amén. Tenemos que saber cosas del hebreo bíblico. Tenemos que conocer detalles del hebreo bíblico, que es diferente al hebreo actual. ¿Sí? Pero en el hebreo no existen adjetivos con formas comparativas o superlativas, porque es que el hebreo es un idioma, el hebreo primitivo, el hebreo bíblico, era un idioma donde se buscaba ser más ilustrativo que poder decir las cosas con las palabras. ¿Sí? Por ejemplo, en el hebreo antiguo, para alguien poder mostrar que estaba muy triste o que estaba en una situación de angustia o de agonía, lo que hacía era rasgar sus vestidos. ¿Sí? Por ejemplo, llegaron con una noticia que lo sorprendió a alguien de una forma aterradora, y yo cogió y rasgó los vestidos de él de una vez. Rasgar los vestidos, que él estaba demasiado triste. ¿Sí? También, por ejemplo, para mostrar angustia, ellos echaban ceniza y se ponían unos sacos que les torturaban la piel. ¿Sí? Para poder mostrar, porque no había forma en el lenguaje de ellos de decirlo, y utilizaban expresiones a través de ilustraciones, lo hacían. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el hebreo no existe la forma de decir santísimo, en el hebreo antiguo. ¿Sí? Entonces, para poder decir santísimo decían santo, 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 ¿cierto? Nosotros lo podemos decir ahora, Él es santísimo, y podemos decir que entonces que es más santo que cualquier santo. ¿Sí? Pero ellos tenían que usar una repetición triple para poderlo decir: santo, santo, santo. Entonces algunos trinitarios dicen, es que Dios es 3 veces santo. ¿Dios es 3 veces santo? No, nunca, jamás. Dios es santísimo. Amén. Es muchas veces santo, muchas veces santo. Santo multitud de veces es lo que es Dios. Amén. Pero en el hebreo se usó santo, santo, santo para decir el más santo o el santísimo. Amén. Por ejemplo, también hay repeticiones triples en la Biblia en otras partes. En Jeremías 22, 29 vemos que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. ¿Eso quiere decir que hay 3 tierras distintas y un solo planeta verdadero? No, cierto que no. Lo que quiere decir ahí es que a esa tierra a la que Dios le está hablando, a esa tierra se le va a cumplir la palabra que Jehová le está hablando. Amén. Y por eso está enfatizando en ella. Amén. Ezequiel 21, 27 dice: arruina, 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 lo reduciré. Quiere decir que lo va a reducir a una ruina, pero que no es cualquier ruina, es una ruina terrible a la cual lo va a reducir. Amén. Entonces nosotros vemos ahí la explicación de que no puede haber ninguna relación del número 3 con Dios. Además, 1 es diferente de 3. Entonces, cuando vemos la definición de la Trinidad, dice: y hay 3 que comparten la naturaleza divina. No, la Biblia no dice en ninguna parte que hayan 3 que compartan la naturaleza divina. Dice es que hay un solo Dios. Por lo tanto, hay un solo Dios, uno solo que tiene la naturaleza divina y no más. Uno solo. Amén. Avancemos. Otra objeción contra esa definición de la Trinidad: ¿cómo llegan los trinitarios a decir que son Padre, Hijo y Espíritu Santo las 3 personas en las cuales se debe creer? Esa es una pregunta que uno les hace continuamente. Hay teólogos trinitarios que han tratado de responderla, ¿sí? Y dicen: vea, la forma en que nosotros sabemos que son 3 y no son más personas es la siguiente. Pongan cuidado, dicen ellos. Vea, es que en la Biblia el Padre es llamado Dios, ¿sí? Filipenses 1:2. El Hijo es llamado Dios, Juan 1:14 y Colosenses 2:9. Y el Espíritu Santo es llamado Dios. Como usted se da cuenta, dicen ellos, hay 3 a los cuales están llamando Dios, ¿sí? Ahora, también la Biblia dice que el Padre es el creador, dan citas bíblicas, que el Hijo es el creador
y que el Espíritu Santo es el creador. Hay citas bíblicas que dicen que el Padre mora dentro de nosotros, que dicen que el Hijo mora dentro de nosotros y que el Espíritu mora dentro de nosotros. Y así sucesivamente hay textos bíblicos que dicen que el Padre es omnisciente, que el Hijo es omnisciente, que el Espíritu es omnisciente, que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno, que el Espíritu es eterno, que el Padre tiene voluntad, que el Hijo tiene voluntad, que el Espíritu Santo tiene voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Y concluyen ellos, son tres personas. Mire, ahí está demostrado claramente que son tres. Amén. Pero vamos a mirar cómo se refuta eso. Avancemos a la otra diapositiva. Miren aquí, si nosotros siguiéramos esa forma de razonar, podríamos sacar 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas y más. Amén. ¿Por qué? Vea, porque en este cuadro, yo sé que está pequeño, de pronto no lo alcanzan a ver, pero se los voy a leer. Podemos decir que el Padre es llamado Dios, que el Hijo es llamado Dios, que el Espíritu Santo es llamado Dios, pero también el Santo de Israel es llamado Dios. Y también la roca de Israel es llamado Dios. Entonces tenemos 5 personas ahora. No puede ser, ¿cierto que no? No puede ser eso. Ahora, el creador. La Biblia dice que el Padre es el creador, el Hijo es el creador, el Espíritu Santo es el creador, pero también el Santo de Israel es el creador. Y también en la roca es el creador. Amén. ¿Tenemos entonces 5 personas diferentes? No. La Biblia dice que el Padre mora dentro, que el Hijo mora dentro, que el Espíritu Santo mora dentro, pero también dice que el Santo de Israel mora dentro y que la roca de Israel mora dentro de su pueblo. Amén. ¿Hay 5 personas? No puede ser eso, no puede ser. Porque son muchos, ¿cierto? Muchos. Aquí no sabemos cuántos son. Bueno, son muchos. Más de 100, bueno, lo que sea. Una cantidad. ¿Eso quiere decir entonces que Dios son 100 personas? No puede ser posible, ¿cierto que no? No es posible eso. Entonces nos damos cuenta nosotros acá que eso es una interpretación amañada. ¿Por qué se tienen que detener cuando terminan en Padre, Hijo y Espíritu Santo y por qué no continúan con los demás títulos de Dios? Porque ellos llegaron solamente hasta donde el dogma les permitió llegar. Amén. Por eso son interpretaciones peligrosas y amañadas. Eso es lo que se llama una interpretación dogmática, que quiere ver con alguien que aprendió un dogma y ya no puede pensar diferente a lo que el dogma dice. Cuando encuentra algo distinto al dogma, entonces tiene que cortarlo, porque no puede permitir pasar allá. Él tiene que sujetarse a lo que le dijeron, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando. La otra diapositiva. Vamos a seguir teniendo objeciones contra la definición trinitaria. Miren esta otra objeción, vea. La definición de la que leímos ahora de la Trinidad no proviene de la Biblia. Porque es que en ninguna parte de la Biblia usted encuentra que se diga que Dios es 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Es decir, no proviene de la Biblia. ¿De dónde proviene? Proviene del credo de Atanasio. Amén. Eso no lo saben muchos trinitarios, ni mucha gente, pero es la verdad. Amén. Ningún texto, o sea, el credo de Atanasio es el texto más antiguo que conocemos, el más antiguo que conocemos, que realmente habla de la definición de la Trinidad como se conoce hoy en día el trinitarismo ortodoxo. ¿Sí? ¿De qué año es el credo de Atanasio? El credo de Atanasio, dicen los historiadores, algunos lo ponen como de finales del siglo V. ¿Sí? Pero se dice también que cuando apareció, no apareció en su forma definitiva, sino que tuvo que tener arreglos hasta finales del siglo VI. Y el siglo V, el siglo V está muy lejos, ¿cierto? De el tiempo en que se escribió la palabra de Dios. Por eso ese es el problema cuando nosotros hablamos con la gente trinitaria, es que ellos no se basan en la escritura, sino que ellos, como todas las falsas religiones, tienen que creerle a escritos distintos a la Biblia, a los cuales les dan la categoría de ser bíblicos o incluso superiores a la Biblia, y son con los cuales reinterpretan la escritura. Amén. Es algo así como esto, vea. Les voy a poner un ejemplo. Yo me pongo estas gafas, ¿cierto? Me pongo estas gafas. Supongamos que estas gafas fueran de color rojo, ¿sí? ¿De qué color los vería todos ustedes ahorita? Rojo, ¿cierto? Pero la realidad, ustedes no son rojos, ustedes cada uno tiene un color, pero yo tengo las gafas rojas que hacen que yo los vea a ustedes rojos.
¿cierto? El trinitario pasa lo mismo con él. Él se pone las gafas del credo de Atanasio, acá. Y ahora viene a la Biblia, a leerla. Y por todo lado ve tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque tiene las gafas del credo de Atanasio puestas, ¿sí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, ¿cierto? Dice la Escritura. Entonces ese es el problema que tenemos cuando hablamos nosotros con ellos, que ellos tienen unas gafas puestas y por eso ellos están viendo la Trinidad a toda hora, cuando la Biblia está diciendo que Dios es uno y está confesando que Dios es uno, porque eso es lo que dice la Biblia, es un Dios, uno solo, uno solo. Si tú no crees que Dios es uno solo, no vas a poder cumplir el principal mandamiento de la fe. Y si no puedes cumplir el principal mandamiento de la fe, no puedes cumplir ninguno más. Amén. Alguien me decía a mí en una oportunidad, me decía, es que ustedes en vez de estar predicando tanto sobre esa doctrina que ustedes tienen, deberían estar amando al prójimo, deberían estar haciendo las obras de caridad y de justicia. Pero yo le respondí y le dije, usted no se ha dado cuenta de lo que está diciendo, ¿sí? Usted está dándole una prioridad distinta a los mandamientos que el Señor nos dio, ¿sí? Porque dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el segundo es el segundo y el primero es el primero. Amén. Usted no puede hacer lo segundo sin haber hecho primero lo primero, porque lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo y lo tercero es lo tercero. Usted tiene que aprender a priorizar. Amén. De manera que usted no puede empezar al revés, tiene que empezar al derecho, al derecho. Crea que Dios es uno, ámelo de todo corazón. Ahora sí ame a su prójimo y haga lo demás, ¿cierto? Pero no puede usted creer que las obras de caridad y de justicia le van a salvar si usted no tiene claro que Dios es uno. Amén. Por eso este pueblo se diferencia de cualquier otro pueblo de la tierra, porque confesamos que Dios es uno. Amén. Es uno. No importa lo que nos digan, no importa cómo nos llamen, no importan las formas feas con que nos llamen. No, creemos que Dios es uno. Amén. Y seguimos confesando esa verdad. Amén. Y dice la Escritura, y no se vayan a amedrentar, sigan confesando que Dios es uno. Amén. Mire, vamos a leer así rápidamente el credo de Atanasio. Vean lo que dice. Dice, todo el que quiera salvarse debe ante todo sostener la fe católica. Quien no la guarde íntegra y pura, sin duda perecerá para siempre. He aquí la fe católica. Veneramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Devolvámoslo ahí. Sin dividir la sustancia. Una es en efecto la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma divinidad, una gloria igual, una misma y eterna majestad. Y comienzan a decir todo exactamente en lo que creen los trinitarios de hoy en día. Amén. Y la Biblia dice que para usted salvarse tiene que creer la fe católica, que para usted salvarse tiene que creer en una Trinidad. No, ¿sí? Entonces el trinitario no se está basando en la Biblia, sino que se está basando en el credo de Atanasio. Amén. Y eso es lo que pasa con todas las sectas y todas las falsas religiones. No se conforman a la Biblia, no les gusta la Biblia. Amén. Avancemos. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda, hermano Everardo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, bueno, sigamos avanzando, que todavía tenemos un tiempito. Bueno. Gracias, hermano Gerardo. Demos una alabanza al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. A ver. Los trinitarios tienen un problema. Y es que ese problema se llama el petitio principii. Eso es una falacia. ¿Sí? Es una falacia lógica. El petitio principii es que usted asume algo sin haberlo demostrado. ¿Sí? Eso se llama el petitio principii. Cuando usted asume algo sin haberlo demostrado y usted lo quiere traer como si ya hubiera sido demostrado, pero no lo ha podido demostrar todavía. Ojo, usted no lo ha demostrado, pero usted lo trae como si ya estuviera demostrado. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros hablamos con los trinitarios tenemos ese problema. Ellos nos quieren hablar de la Trinidad como si ya la hubieran probado, cuando en realidad no han probado nada, ¿cierto? Ellos tendrían que preocuparse primero por mostrarnos en qué parte de la Biblia se habla de la Trinidad, para luego entonces sí tomar los textos bíblicos y tratar de interpretarlos trinitariamente, pero no al revés, ¿sí?
problema que hay en ellos. Vamos a ver un ejemplo de eso, vea. Por ejemplo, son muchos los trinitarios que cuando se les pide una sola prueba bíblica para la Trinidad, recurren a Génesis 1:26 y dicen, pues aquí dice que Dios dijo hagamos al hombre. En el uso del plural hagamos, se puede ver al Padre Trinitario hablando con las otras dos personas, llamando a consejo y decidiendo a crear juntas. Porque si Dios no fuera una Trinidad, Dios no hubiera dicho hagamos. Ahí ya está demostrada la Trinidad. No, ahí lo que hay es un petitio principii o petición de principio, una falacia lógica, donde están queriendo tomar la Trinidad como si ya estuviera demostrada para llegar al texto de Génesis 1:26 y decir que el texto habla de la Trinidad, cuando realmente ese texto no habla de ninguna Trinidad. Porque toda la Biblia dice que Dios es, que dice la Biblia, ¿cierto? Si usted parte de lo que dice la Biblia, si usted llega al plural hagamos, usted no va a decir, ay, ahí cuántas personas están hablando. No, porque usted sabe que Dios es uno, ¿sí ve? Si usted parte de la idea bíblica de lo que enseña la Escritura, usted no va a estar pensando cosas raras. Cuando usted habla así, de esa manera, que con cuántos hablaban y que cuántas personas, ¿qué? Es porque ya recibió ¿qué? Parte ¿de las qué? De las gafas, ¿cierto? Del credo de Atanasio. Es por eso, ¿sí? Alguien dice, Génesis 1, hagamos. Hay tres, ¿con cuántas personas hablaba Dios? Ya se puso las gafas. ¿Qué tiene que hacer usted? Quitarse las gafas. Eso es lo que tiene que hacer. Creer que Dios es uno, eso es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Ahí está la clave de todo. Entonces, cuando usted cree que Dios es uno, ¿sí? Cuando usted cree que Dios es uno, entonces usted lo que tiene que decir es, ¿y aquí por qué el único Dios está hablando en plural? ¿Sí ve? Si usted se hace la pregunta correcta, usted va a obtener una respuesta correcta. Pero si usted se hace una pregunta mal formulada, muy probablemente la respuesta a la que va a llegar va a ser una respuesta totalmente equivocada. Amén. Ahora dice, hagamos al hombre. Entonces dice, ¿con quién hablaba Dios? ¿Con cuántos hablaba? Y ya asumen que ahí se está diciendo que eran tres los que hablaban. Hagamos, quiere decir que hay tres. Hagamos cuando uno dice, hagamos tal cosa, ¿quiere decir que ya hay tres de una vez? No. Pueden haber 2, 3, 4, 5 y muchos, ¿cierto? Entonces Hagamos no está probando ninguna Trinidad. Hagamos no está probando absolutamente nada, no está probando absolutamente nada, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? O sea que si alguien nos dice a nosotros que Hagamos probó una Trinidad, Hagamos no ha probado nada. ¿Cuál texto de la Biblia prueba la Trinidad? Ninguno, porque no es una enseñanza bíblica, ¿cierto? Cuando cualquier trinitario toma cualquier texto de la Biblia para tratar de hablar de una Trinidad, es porque no ha entendido que la Biblia dice que Dios es uno. Y es porque ellos, cuando ven los textos bíblicos, lo único que están haciendo es ponerse esas gafas del credo de Atanasio. Y entonces dicen, pero si la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de la Trinidad. Pero quítese las gafas. Y usted se da cuenta que la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de uno. Un solo Dios, no dos, no tres, uno solo que se manifestó en carne, amén, para venir a salvar al hombre, amén, uno solo, amén. Bueno, avancemos. Ya hemos visto entonces ahí unas objeciones a la definición de la Trinidad. Avancemos a la próxima diapositiva y vamos a ver ahora cuál es el método que usa el unicitario o el creyente en la unicidad de Dios cuando lee la Biblia. Es que nosotros tenemos que darnos cuenta que el método que nosotros usamos es diferente al método que ellos usan. Por eso, como estamos usando métodos distintos, pues por eso nuestras conclusiones son distintas. Y nosotros no podemos permitirles a ellos que ellos hagan uso de la Escritura como si fuera así como nosotros mismos la hacemos. Nosotros hacemos una interpretación de la Escritura distinta. Amén. Porque la nuestra es bíblica. Amén. La nuestra se basa en la Escritura, en lo que dice la Biblia. Pero ellos se basan en lo que dice el credo de Atanasio. Y ese es el problema. Amén. Entonces vamos a mirar esto, vea. Nosotros usamos, los creyentes de la universidad usamos el método deductivo. El método deductivo, ¿sí? El método que usa el creyente de la universidad para conocer al Dios de la Biblia. Miremos, para que nos ayude a ver para que nos colabore ahí para que se vea. El método que usa el creyente de la unicidad para conocer al Dios de la Biblia y su plan para con la humanidad diverge por completo del método que usa el trinitario.
Los unicitarios creemos que la escritura revela clara y completamente la verdad sobre Dios. Por eso usamos el método deductivo. ¿Por qué? Porque cuando usted toma la Biblia, usted cree que la Biblia es suficiente. Amén. Usted no se va a poner aquí a buscar que lo que dijo el Papa fulano de tal, que lo que dijo el obispo fulano de tal, que lo que para poder entender lo que dice la Biblia. No, usted cree que la Biblia es suficiente. ¿Sí? Usted no se va a poner a buscar lo que dijo el concilio de Nicea, lo que dijo el concilio de Calcedonia, lo que dijo Tertuliano, lo que dice el credo de Atanasio. No, usted no va a buscar eso. Usted cuando va a la Biblia va a creer que la Biblia es suficiente. Amén. Y por eso es distinto el método que nosotros usamos. ¿Sí? El método deductivo logra sacar conclusiones a partir de una ley general. ¿Sí? A partir de una ley general. ¿Cuál es la ley general que nosotros creemos? Que Dios es uno. El principal mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar la escritura, solamente tomamos la escritura. Creemos que la escritura se interpreta con la escritura. Amén. Creemos que lo que dice la Biblia es la verdad. Y la Biblia dice que Dios es uno y lo creemos. Amén. Y de ahí partimos. Por eso nosotros no podemos estar diciendo que Dios es tres para llegar que Dios es tres. No, es que no. Porque en ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Cierto? Por eso el trinitario no puede tomar el método deductivo. No lo puede tomar. El trinitario no lo puede tomar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la ley general de la Trinidad? Que existe un solo Dios en tres personas distintas. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿dónde está esa ley general del trinitarismo en la Biblia? En ninguna parte. Ahí no está. ¿Cierto? Entonces el trinitario no puede usar nunca el método deductivo, jamás lo puede usar. Pero el creyente de la unicidad sí, porque dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El principal mandamiento siempre va a ser la guía nuestra, la ley general. ¿Sí? Ahora, a partir de esa ley general, el método deductivo va de lo general a lo particular. Si las premisas de un argumento deductivo son verdaderas, la conclusión tiene que ser irremediablemente verdadera. ¿Sí? Para que alguien pueda negar un raciocinio a través del método deductivo, tiene que demostrar que las premisas son falsas. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos premisas de la escritura, y nosotros creemos, los creyentes en un solo Dios, creemos que la escritura es fuente de premisas verdaderas. ¿Sí? Y si nosotros las podemos tomar y sacar de la Biblia, entonces sabemos que nuestras conclusiones van a ser verdaderas necesariamente, no pueden ser de otra forma. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo del método deductivo aplicado a nuestra doctrina para que lo entendamos. Perdón, antes de pasar a la siguiente, dice aquí, vea, este método está en armonía con 1 Corintios 4:6, que dice: para que nosotros aprendáis a pensar, aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Cierto? Dice el apóstol Pablo. Le dice a los creyentes: mire, aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Cierto? También dice Proverbios 35:6, dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él confían. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cierto? No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Sí? Y primera de Pedro 4:11 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:11 dice también que nosotros debemos ceñirnos estrictamente a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, ahora sí avancemos entonces. Vamos a ver aquí, entonces hagamos un silogismo con el método deductivo. ¿Sí? Pues, ayúdenme acá, vea. La primera premisa, vamos a hablar por qué podemos decir que el Padre es un título de Dios. Vamos a ver si eso está correcto o no y ustedes me van a ayudar. Si hay algo que está equivocado por ahí, ustedes me dicen. ¿Sí? Pero vamos a mirar a ver. La primera premisa, el principal mandamiento, que esta es la premisa general o la ley general de la cual vamos a partir. ¿Sí? El principal mandamiento nos enseña que Dios es uno y único. Y pongo las citas: Deuteronomio 6 del 4 al 9, Marcos 12 del 28 al 34 y Salmos 72, 18. ¿Es verdad o es mentira eso que estamos diciendo? Es verdad, ¿cierto? El principal mandamiento nos dice que Dios es uno y único. Listo. Segundo, la escritura dice que el Padre es el único Dios verdadero. Juan 17 del 1 al 3,
Primera de Corintios 8:6 y Filipenses 4:20. Dicen que el Padre es el único Dios verdadero. Usted lo puede buscar en su Biblia, ¿sí? Dice que el Padre nos creó, ¿sí? Deuteronomio 32:6 y Malaquías 2:10. Dicen que el Padre nos formó, Isaías 64:8. Dicen que el Padre nos sustenta, nos cuida y por eso Él tiene una relación paternal con nosotros. Amén. ¿Por qué Dios es Padre de nosotros? Porque nuestro creador, nuestro formador, porque nos sustenta, porque nos cuida, porque nos da la comida, porque nos trata como a sus hijos, ¿cierto? Entonces cuando un creyente en la unicidad de Dios lee Padre, está pensando en eso, el cuidado que tiene Dios con nosotros. Amén. Cuando oréis, dijo el Señor Jesucristo, cuando oréis digáis, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Padre nuestro que está en los cielos, porque como Padre es que Él nos da todo. Dice también la Escritura, miren, no se afanen por el día de mañana, qué comerán o qué vestirán. De eso también se afanan los impíos. Pero miren, las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, y aún su Padre Celestial las alimenta, ¿cierto? Porque Padre es un título que habla del cuidado de Dios con sus hijos. Cuando un creyente en la unicidad de Dios escucha Padre, se está imaginando a Dios como ese que me cuida, que me consiente, que me acaricia, que me da lo que yo necesito, ¿cierto? Pero cuando un creyente de la Trinidad escucha Padre, dice la primera persona. ¿De dónde si eso no lo decía la Biblia? ¿Sí ven la diferencia? Entonces ahora, después de ver eso, nosotros podemos concluir. Conclusión. Padre es un título que los escritores bíblicos aplican al único Dios para destacar su función o rol de ser nuestro creador, nuestro formador, nuestro cuidador y nuestro sustentador. Amén. ¿Hay algún error en eso? ¿En la primera premisa y en la segunda premisa? No, estamos sacando exclusivamente lo que dice la Biblia. Por lo tanto, la conclusión tiene que ser irremediablemente verdadera. Amén. Vamos a ver ahora con el título de hijo. Vamos a verla. Usemos el método deductivo otra vez. La premisa general, la ley general de la que partimos. El principal mandamiento enseña que Dios es uno y único. Otra vez, vea. Estamos partiendo de algo que es bíblico, que es correcto. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Listo. Segunda premisa. El único Dios dijo que no hay otro salvador. ¿Cierto? Él dijo, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. ¿Cierto? El único Dios dijo que no hay otro salvador. Por lo cual Él mismo prometió venir a salvar. ¿Cierto? Él mismo prometió venir a salvar. Isaías 35:4. Pero ¿cómo prometió venir a salvar? ¿Cómo? Como un niño que nos fue nacido o un hijo que nos fue dado. Dice Isaías 9:6. Dice, no habrá para siempre oscuridad para el pueblo que está en tinieblas. Tranquilo, pueblo, no habrá para siempre oscuridad, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Amén. O sea, un niño y un hijo iba a venir a salvar. Amén. Un niño y un hijo iba a venir a salvar, pero ese era un niño y un hijo cualquiera. No, dice, será también llamado admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Es decir, ese niño no era cualquiera, era Dios mismo viniendo a salvar. Amén. Entonces Él prometió venir a salvar como un niño que no fue nacido o un hijo que no fue dado. Y así como los demás hijos, Él se volvió un hijo. Así como los demás hijos. ¿Quiénes eran los demás hijos? Usted y yo, los demás hijos. Amén. Él también se volvió un hijo. Al participar de carne y sangre para destruir al diablo y vencer la muerte. Hebreos 2:14-15, porque dice la Escritura, porque así como los hijos participaron de carne y sangre. ¿Y quiénes son esos hijos? Nosotros, ¿cierto? Dice, Él también, es decir, Dios mismo, Él también participó de lo mismo. Él se volvió un hijo también para venir a salvar. Amén. Conclusión, hijo es un título que los escritores bíblicos aplican al único Dios para referirse a su existencia en la carne, o a Dios manifestado en la carne en una existencia como hombre. Amén. Miren la conclusión a la que estamos llegando, y podemos llegar a ella a partir de las dos premisas anteriores, de la general, de la ley general, y de la segunda, que es particular para el caso que estamos llegando, y es que hijo es un título de Dios que hace referencia a Dios mismo en su manifestación en la carne. Amén.
mucha gente no puede entender eso, que hijo es la manifestación de Dios en carne. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no parten de la ley general, que es que Dios es uno. Amén. Ahora vamos a mirar ya la última diapositiva, con esta terminamos. Demos una alabanza al Señor. Miren cómo es el método de distinto. ¿Sí se dan cuenta ustedes? Cuando un trinitario interpreta la Biblia, él no la interpreta, sino que la reinterpreta, ¿cierto? Se puso las gafas del credo de Atanasio. Cuando un creyente en la unicidad interpreta la Biblia, cree lo que dice la Biblia. Amén. Y sigue a lo que dice la Biblia, y por lo tanto tiene las respuestas bíblicas. Amén. Y esa es la diferencia. Bueno, las funciones de padre y de hijo en Dios. Esto ha traído muchos problemas, no solamente a los trinitarios, sino a otra cantidad de gente que no puede entender esto. Siempre que escuchan padre e hijo, ellos están imaginando una relación de un padre y de un hijo humanos. Un padre y un hijo humanos son dos personas diferentes, ¿sí? Yo no soy lo mismo que mi hijo. Él es una persona, bueno, yo tengo dos hijos. Ellos no son yo, ¿cierto? Ellos son diferentes a mí. Ellos son otras personas diferentes, otros seres distintos, ¿sí? Pero la relación de un padre y de un hijo humano siempre se está hablando de ¿cuántos? De dos, en una relación humana, ¿cierto? Un padre y un hijo humano siempre estamos hablando de dos. Y lo que ellos creen, muchas veces el trinitario y el arriano y toda esta gente, y el nestoriano y toda esa gente que tiene esas doctrinas equivocadas, siempre que están hablando del padre y del hijo están hablando de dos. Porque ellos no partieron de la Biblia, sino que están partiendo de lo que ven en el mundo natural. Que un padre y un hijo siempre son dos individuos diferentes. Por eso cuando usted como creyente de la unicidad de Dios les dice que el padre y el hijo son el único Dios verdadero manifestado de formas distintas, ellos no pueden entender y les parece una locura. ¿Por qué razón les parece una locura? Porque no han partido de la Biblia ni quieren ir a la Biblia. O si quieren ir a la Biblia siempre van con unas gafas puestas, ¿sí? Pero no se han quitado las gafas y no han querido ver la revelación del Padre y del Hijo a partir de lo que la Biblia nos enseña. Amén. Entonces, miremos esto, vea, antes de la encarnación, antes de que Dios se manifestara en carne, ¿sí? El único sujeto divino, es decir, el único Dios, el único sujeto, la única persona divina, digámoslo así, para poder entender fácil. El único Dios, sí, utilicémoslo ahorita para poderlo entender, sí. La única persona divina, el único sujeto divino, poseía la naturaleza divina, ¿sí? Pero después de la encarnación, el único sujeto divino también poseyó la naturaleza humana porque se manifestó en carne. Amén. Es decir, antes de manifestarse en carne, el único Dios poseía la naturaleza divina. Pero luego se manifestó en carne y también poseyó la naturaleza humana, pero sin dejar de poseer la naturaleza divina. Porque si él hubiera dejado de poseer la naturaleza divina, hubiera dejado de ser Dios. Y él nunca ha dejado de ser Dios. Él siempre ha sido Dios. Amén. Lo que pasa es que ahora en la encarnación venía también a ser hombre, a ser hijo, ¿cierto? Entonces, a partir de la encarnación, Dios puede existir de dos maneras diferentes. Puede existir como Dios y como hombre, como padre y como hijo, como espíritu y como carne. Pero lo puede hacer un solo sujeto divino. Para que eso ocurra no se necesitan dos. Amén. Sino se necesita de un Dios todopoderoso que es capaz de manifestarse en carne. Amén. Entonces vemos a un solo Dios que puede ser padre por su naturaleza divina, pero puede ser hijo porque tomó la naturaleza humana. Amén. Y fue un hijo en todo el sentido de la palabra, porque él tomó la naturaleza humana completa y verdadera. Amén. Tal como usted la tiene y como yo la tengo. Él no tomó parte de la naturaleza humana, no, tomó la naturaleza humana completa. Amén. Pero sin pecado. Amén. Pero sin pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no era parte original de la naturaleza humana. Adán y Eva fueron hechos en pureza. Adán y Eva fueron hechos inocentes. El pecado no hace parte de la naturaleza humana. Realmente el pecado es algo que se le metió a la naturaleza humana. Pero el pecado no hace parte de la naturaleza humana en el plano original de Dios. Por lo tanto, Jesús, el Hijo de Dios, es sin pecado. Amén. Y por lo tanto, Él como Padre
estamos hablando de su naturaleza divina. Pero cuando hablamos de Él como hijo, estamos hablando de su naturaleza humana. Por eso es que Él como hijo dice, es que el hijo no sabe ni el día ni la hora de la venida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos limitados. Los seres humanos no sabemos muchas cosas, ¿cierto? Por lo tanto, Dios, en su manifestación como hijo, no podía saber el día de la venida. Pero como padre, sí lo sabe todo. Amén. Como hijo pudo morir, pero como padre jamás morirá. Amén. Entonces hay gente que dice, ¿entonces Dios murió? No, no ha muerto. Porque si como padre, como naturaleza divina, no puede morir. Pero como hijo, sí puede morir. Es decir, en su naturaleza humana, sí puede morir. Amén. En su naturaleza humana sí puede resucitar. En su naturaleza humana sí puede orar. ¿Dios como Dios necesita orar? No, pero como hijo, sí. Como hijo, sí. Por eso es que cuando hay gente que dice, pero aquí vemos al hijo orando al padre, hay dos. No. O el creyente de la universidad dice, no. Dos no, no es que en la Biblia dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a nosotros nos van a sacar de eso, ¿cierto? Dos, ¿a dónde? ¿Cuáles dos? Es un solo Dios que como hijo puede orar, pero como padre recibe las oraciones. Un solo Dios haciendo las dos funciones, los dos oficios. Amén. Y lo puede hacer. ¿Es imposible para Dios hacer eso? No, no es imposible. Un ser humano puede ejercer varios roles o funciones, ¿cierto? Yo soy ingeniero civil, ¿sí? Soy funcionario de la Contraloría General de la República. Soy padre, soy esposo, ¿sí? Soy maestro. Y ahí llevo como 5. Puedo seguirle subiendo a todas las funciones que hago. Y soy un ser humano limitado, con mis capacidades limitadas, y puedo hacer muchas funciones. ¿Por qué Dios no lo va a poder hacer? Amén. ¿Por qué Dios no va a poder hacer a la vez el rol de padre y el rol de hijo? Amén. Él lo puede hacer, ¿cierto? Porque Él es Dios, supranatural, está por encima de todos nosotros. Amén. De manera que nosotros hoy hemos entendido cómo nosotros estamos firmes en la fe y cómo a través de este hermoso estudio teológico nosotros podemos seguir avanzando. Amén. Una de las cosas que pasa con la teología es que muchas veces se dice, no, es que tanto teólogo que habla tanta basura y tanta mentira, ¿quién vamos a entrar en el instituto bíblico para esto? No, es que nosotros no estamos enseñando la basura que ellos enseñan. Amén. Ni estamos enseñando las falsas doctrinas que ellos enseñan. Nosotros estamos hablando de la verdad. Amén. De la verdad en Dios. Y no nos vamos a dejar mover de esta verdad en la cual estamos firmes. Amén. Que Dios nos ha revelado para nuestro bien y nuestra edificación. Gloria al nombre del Señor Jesús.